Hola, buena tarde. Mi nombre es Daniel Perdomo. Yo me egresé como médico general en el 2010 aproximadamente. Casi todo el tiempo he trabajado como médico general, he estado en diferentes servicios. En el servicio que más, digamos, he prestado servicios en urgencias. Bueno, ahí tratamos pacientes de todo tipo, pacientes psiquiátricos, la atención más aguda que hacemos. También he estado en servicios de hospitalización, de pediatría, de ginecología, de medicina interna. Un par de meses roté también por sala de partos. ¿Qué más? Trabajé en un centro psiquiátrico en Putumayo, en Colón, Putumayo, donde había una unidad de pacientes agudos y pacientes crónicos. Y pues por último estuve trabajando los últimos 2 años casi en la Cruz Roja, una institución muy reconocida en toda Colombia, donde cumplí funciones como médico brigadista. Realizábamos unidades móviles de salud, íbamos a atender, nos movíamos, era un grupo grande entre psicólogos, odontólogos, médicos generales, que atendíamos poblaciones muy vulnerables, especialmente en el sur de Colombia, en Putumayo y en Chocó, en varias partes de esos departamentos. Bueno, eso es lo que he estado ejerciendo durante estos últimos años, desde que me recibí de médico. Bueno, actualmente estoy cursando mi residencia de psiquiatría en Argentina. Estoy estudiando en la Universidad de Buenos Aires, donde recibo, digamos, mi parte formativa, la parte académica. Y la parte práctica la estoy realizando en un hospital monovalente, es un hospital psiquiátrico, el Hospital de Clínicas, que está ubicado aquí en Buenos Aires. Es un hospital grande, tiene muchos servicios, los servicios más grandes, la urgencia psiquiátrica, las 24 horas del día, tiene servicio de internación para mujeres y para hombres, para pacientes agudos, crónicos, de diferentes edades. También tiene un sitio, un área, pues no es muy grande, pero es importante, de tratamiento a pacientes que tienen problemas con abuso de sustancias psicoactivas. Entonces sí, es una buena experiencia. Igual estoy comenzando mi formación como psiquiatra, pero pues sí, la experiencia ha sido buena. Desde que llegué acá, digamos, la variedad de pacientes es altísima, y el aprendizaje que se puede obtener acá es muy bueno. Pues. Sí, sí, claro, manejamos el gran volumen de pacientes que tenemos acá, es pacientes de edad adulta, obviamente, porque son patologías, digamos, más prevalentes en la sociedad como tal. Pero también tenemos servicio de internación para población, para la niñez y para los adolescentes. Eh, sí, y en el caso del trastorno por consumo, que tenemos un área también para el tratamiento de estos chicos, que es como internación que ellos tienen que hacer para rehabilitarse, yo diría que el 70-80% de los pacientes son adolescentes, una población muy joven. Exacto. Bueno, primero partir de nosotros, de la parte de psiquiatría. Igual hay una subespecialidad en psiquiatría que se dedica más a la parte infantil y adolescencia, ¿no? Pero por la literatura, por las estadísticas y por la experiencia personal que he tenido, te podría decir que son enfermedades más que prevalentes importantes. O sea, no son, digamos, en psiquiatría hay enfermedades más prevalentes, de mayor número de casos. Eh, Exacto, es importante. Sí, más o menos la prevalencia de la depresión en niños, sobre todo, de los más chiquitos, en los preescolares, del 2%, o sea, 2 pacientes por cada 100. En adolescentes mayores, de aproximadamente 8%, 8 por cada 100. Pero me parece importante por, digamos, no es el volumen de pacientes, sino lo que esto puede generar, ¿no? Y lo vemos muy seguido haciendo estudios de casos, lo que genera a largo plazo. Estos trastornos depresivos en niños y adolescentes están muy relacionados con
alteraciones en el desarrollo cognitivo, inclusive en el desarrollo psicológico, en el desarrollo social. O sea, son enfermedades que se presentan de forma muy temprana y van a tener muchas consecuencias. El trastorno depresivo es así. En la niñez no es tan frecuente y cada vez que, o sea, entre más aumenta la edad, va siendo más frecuente. Es muy frecuente en adultos. Entonces, como es una enfermedad que tiene ese potencial de generar tanto daño en la persona, desde la parte de psiquiatría, siempre, digamos, vemos como lo más importante el diagnóstico temprano. O sea, diagnosticar de forma temprana la enfermedad, digamos, teniendo en cuenta los factores de riesgo. Nosotros siempre nos manejamos con factores de riesgo, identificar eso y después buscar los síntomas de los pacientes. Factores de riesgo para la depresión como tal, para los niños, está la negligencia, el descuido, ¿no? En los niños que tienen deterioro en su estado nutricional, es un tipo de negligencia. El maltrato es un factor de riesgo para la depresión. El abuso como tal ya es un factor de riesgo más grave para desarrollar depresión. En el caso de los padres, cuando los padres consumen sustancias psicoactivas o tienen algún tipo de enfermedad psiquiátrica, también se considera un riesgo alto para los niños de sufrir algún tipo de trastorno depresivo, para los niños y para los adolescentes, obviamente. También el hecho de tener, que haya la pérdida de algún progenitor en el niño, eso también es un factor de riesgo. ¿Qué más? Y la disfunción familiar como en general es un factor de riesgo para que los niños desarrollen, digamos, un trastorno depresivo, ¿no? En conclusión, la primera parte, enfocarse mucho en el diagnóstico temprano y en el tratamiento oportuno, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos nosotros la depresión en los niños? Para nosotros el diagnóstico es netamente clínico, o sea, evaluando signos y síntomas. Netamente no tenemos un examen que nos diga al paciente, exacto, que el paciente sufre de depresión y esto, es un diagnóstico netamente clínico. Aunque podemos ayudarnos con algunos exámenes de laboratorio, por ejemplo, hay muchas enfermedades, que es el hipotiroidismo, que está muy relacionado con la depresión en los niños. Entonces, si vemos otros signos clínicos, como la piel seca, bueno, los signos que manejamos nosotros, que encontremos en los niños, pedimos una función tiroidea, pues para ver si de pronto por ahí viene el problema, ¿no? Pero en sí el diagnóstico es clínico. Nosotros de la parte psiquiátrica nos manejamos principalmente con lo más nuevo que tenemos, es el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico, de la quinta edición que se lanzó en el 2013. Está próximo, tengo entendido, a salir el CIE 11, pero lo más nuevo que tenemos es el DSM-5, ¿no? En sí el diagnóstico lo hacemos así, o sea, el DSM-5 nos da unos criterios diagnósticos para enfocar al paciente en el trastorno depresivo. El trastorno depresivo como tal, según el DSM-5, digamos, se subdivide en dos grandes diagnósticos, el del trastorno depresivo mayor y el trastorno depresivo persistente, los dos en niños y adolescentes. Hay unos criterios para enfocar el diagnóstico en alguno de ellos. Por ejemplo, para el trastorno depresivo mayor, que es como lo más frecuente, el DSM-5 nos exige 5 signos o síntomas, hay una lista para eso, que duren por lo menos 2 semanas. O sea, 5 síntomas con una duración mínima de 2 semanas. Los síntomas, digamos, signos y síntomas más destacados están la irritabilidad, lo primero, en los niños. Niños que se muestren irritables, que estén, digamos, con esa ira contenida, es un signo importante de depresión y es uno de los más, digamos, predictivos, ¿no? de depresión. Otro es el estado de ánimo deprimido, o sea, que el niño le un poco de energía, que esté como agotado, cansado. Otro signo importante, según el DSM-5, es digamos, el no aumento de peso. Nosotros en los niños, en los preescolares sobre todo, como médicos generales, evaluamos una curva de peso en los niños, según la edad y el peso. Entonces, si no se ve, digamos, si no se está cumpliendo los estándares de peso de los niños, se considera un signo de depresión. El DSM no se exige 5, o sea, hay muchos, ¿no? Otro importante es, digamos, la disminución en la concentración de los niños. Si son niños que no se están concentrando, que se olvidan de las cosas, que están disminuyendo su rendimiento académico, son signos también de depresión. ¿Qué más? Digamos, la disminución sin el rendimiento académico sería otro signo. La pérdida de interés
las actividades que realizan los niños, esa pérdida de interés, también en los juegos sobre todo, se considera según el DSM un signo para el diagnóstico de la depresión. Esto bueno, esos signos los que mencioné son más relevantes, digamos, más importantes, o se van a encontrar más en niños preescolares, en pacientes mucho más chicos, más jóvenes. En adolescentes también se miran estos signos, pero se añade otros, como la agresividad, las conductas, digamos, antisociales, el maltrato animal, el consumo de sustancias psicoactivas es un signo muy, digamos, muy diciente de que el paciente tiene un trastorno depresivo. Las sustancias psicoactivas. Sí, claro, totalmente. Aunque en este caso el trastorno depresivo y el consumo de sustancias más es una relación de causa y efecto. El chico o los pacientes con trastorno depresivo consumen más las sustancias que son activadoras, como la cocaína o las anfetaminas en general. En cambio, los pacientes que tienen trastornos de ansiedad tienden a consumir más alcohol. Es, digamos, un ansiolítico como natural, ¿no? Esos signos en adolescentes. O sea, en conclusión, 5 de esos signos y síntomas por un periodo de 2 semanas se diagnostica para nosotros como trastorno depresivo mayor en los niños o en adolescentes. Y el otro diagnóstico grande, digamos, del DSM y que también lo maneja el CIE-10 es el trastorno depresivo persistente. Es lo mismo, o sea, son los mismos signos y síntomas, pero que se extienden en el tiempo, mínimo de un año. Y son síntomas un poquito más atenuados, no son tan, digamos, tan marcados, son algo más sutiles, no son tan fuertes. Y para el DSM, el diagnóstico de este trastorno depresivo persistente se realiza mínimo con un año de síntomas. Otra herramienta con la que contamos y que ustedes manejan mejor, la parte de psicología, son los tipos de escalas para la evaluación de la depresión en los niños. Manejamos una escala que tiene 17 ítems que se le aplica tanto al niño como a los padres por separado. Eso nos da información si el niño tiene, digamos, signos y síntomas de alteraciones cognitivas, de síntomas afectivos, inclusive de síntomas somáticos, porque hay muchos niños que manifiestan las primeras manifestaciones de la depresión, son signos somáticos, dolor de cabeza, se están quejando de todo, que les duele el estómago, van a pelear de las piernas, en muchos casos. Entonces, estas escalas sí valoran, digamos, de forma global la sintomatología del niño. La escala que manejamos nos da, digamos, el diagnóstico de trastorno depresivo según el puntaje, si es mayor de 40 puntos, podríamos decir un trastorno afectivo, ¿no? Es la escala de evaluación de la depresión en los niños. Pues sí, en conclusión, nosotros, digamos, el diagnóstico de la depresión es netamente clínico. Quisiéramos tener algún apoyo diagnóstico de imágenes. Hay muchos diagnósticos que nosotros podemos, digamos, fundamentar en imágenes diagnósticas, en resonancia magnética, en lo que se utiliza ahora más, que es el TEP, la tomografía por emisión de positrones, nos muestra qué actividad tiene cada sector del cerebro, que sería un diagnóstico tal vez más objetivo, ¿no? Pero en la actualidad nos basamos en la clínica, o sea, en los signos y síntomas. Por eso es muy importante para el médico psiquiatra y para el médico en general hacer una buena anamnesis, ¿no? O sea, buscar lo que más se pueda de los signos del niño, de cuándo han iniciado, para poder llegar a un diagnóstico certero, ¿no? Pero sí, en conclusiones, nosotros hacemos el diagnóstico básicamente con los signos que ahorita que son los más actuales que tenemos, que es lo del DSM-5, con esos dos grandes diagnósticos, trastorno depresivo mayor y trastorno depresivo persistente. Exacto. La depresión infantil se ha empezado, en niños y adolescentes se ha empezado, digamos, a estudiar más y se le ha puesto más cuidado en las últimas 2 décadas, en los últimos 20 años. Donde se han realizado estudios muy importantes en Europa ¿cómo se llama?, de métodos longitudinales, son estudios muy grandes, que nos dan, digamos, las pautas de cómo intervenir estos trastornos. Y la conclusión, en sí, digamos, de hecho o sea, la conclusión es que el tratamiento de primera línea es la psicoterapia. Es el tratamiento de primera línea que podríamos hacer en esos trastornos. De hecho, hay digamos, una especie de clasificación o de un resumen de cómo abordar las depresiones en los niños.
que es cuando hay una depresión leve, digamos que no está en el tiempo muy prolongada, que no son síntomas tan marcados, digamos, con una intervención rápida en psicoeducación y en intervenciones de apoyo, se puede solucionar de alguna manera. Si es una depresión, digamos, moderada, con síntomas más marcados, de más larga duración, ya se considera la terapia cognitiva conductual y la terapia interpersonal, ¿no? Y cuando son depresiones ya, digamos, graves, que no han respondido a otros tipos de terapias, ya se considera para nosotros el tratamiento combinado, nunca dejando a un lado la psicoterapia, sino ya utilizando los psicofármacos, en este caso los antidepresivos. Conclusión, nosotros valoramos el tiempo para intervenir, para hacer la intervención, valoramos primero digamos, lo marcado de los síntomas, la intensidad pues, de los síntomas, qué alteraciones en el funcionamiento del niño están generando, el tiempo de evolución, y con eso consideramos si es necesario, además de la terapia, de la psicoterapia, aumentar el tratamiento con psicofármacos, que la verdad es algo de segunda elección para nosotros. En los adultos es totalmente distinto. Nosotros vamos de entrada, la parte de psiquiatría maneja directamente, en el caso de los adultos, la combinación, digamos, simultánea de los dos. Se hace el diagnóstico y se inicia psicoterapia y psicofármacos. En los niños no, en los niños intentamos manejar primero la psicoterapia con apoyo de la parte de psicología y después ya si no hay respuestas, si el cuadro va evolucionando, ya se necesitarían los psicofármacos. Ya, porque sí, como te digo, igual evitamos al máximo los antidepresivos en niños, ¿no? Se utilizan ya si son muy necesarios, porque en adultos es la tendencia a disminuir los antidepresivos. En los últimos 10 años se ha exagerado el uso de los antidepresivos y la gente, aunque no tienen un componente, digamos, adictivo como las benzodiazepinas, sí generan dependencia en el paciente, no tanto dependencia física, sino como emocional. El paciente se siente más seguro tomándose un comprimido que intentando controlar sus emociones. Igual, en los últimos años, por la parte de psiquiatría, se han estudiado diferentes grupos de antidepresivos, como los tricíclicos, los IRS, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, y otros antidepresivos más nuevos, como la venlafaxina y la mirtazapina. O sea, se han evaluado esos diferentes grupos de antidepresivos para ver qué efectos tienen en los niños y qué eficacia tienen en el tratamiento del trastorno depresivo. La conclusión de todos esos estudios que se ha hecho es que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son los medicamentos más seguros y en sí más eficaces para tratar la depresión en los niños. Son medicamentos antidepresivos, ya se vienen manejando hace unos 20 años aproximadamente. En sí, o sea, en síntesis, el mecanismo de acción es ayudar a que la serotonina se mantenga en el cerebro, o sea, básicamente, por eso el nombre es inhibidores de la recaptación de serotonina, son selectivos. Eso es la idea, o sea, mantener niveles más altos de serotonina, que el cerebro utilice niveles más altos de serotonina para mantener el estado de ánimo un poquito más alto. Según la FDA, que es lo que nos controla pues, el uso de los medicamentos, hay 2 medicamentos que están aprobados para utilizar en niños y adolescentes, más que todo en niños, que son los IRS, ¿no? Los IRS son un grupo grande, pero los 2 autorizados son la fluoxetina y el escitalopram. La fluoxetina es un medicamento, es un IRS, los 2 son IRS, como digo. La fluoxetina es un poquito más viejito, es el primer IRS, de hecho, es un medicamento más activador, va a tener más efectos adversos, igual se utiliza mucho en adultos, pero sí está indicado también en niños. Y el escitalopram, que es un IRS también, pero es de nueva generación, tiene la misma eficacia prácticamente que la fluoxetina, con menos efectos adversos. Igual los efectos adversos de los IRS no son, digamos, nada grave, no pasan, son efectos primero temporales, son de corta duración, de 1 a 2 semanas, se relaciona mucho con el sistema digestivo, el nivel de náuseas, algún dolor abdominal tipo cólico, puede tener cefaleas o dolor de cabeza, le puede dar también algo de vértigo. O sea, son síntomas, la verdad, que no son muy marcados y que son temporales. Entonces, los IRS están indicados en el trastorno depresivo en los niños. La FDA tiene autorizado la fluoxetina y el escitalopram. Y otro aspecto importante me parece que está estandarizado
si se inicia el tratamiento en los niños, o sea, nosotros lo iniciamos y ya la psicoterapia, digamos, no dio el resultado que esperábamos. Si se inicia, se debe mantener mínimo por un año. O sea, en los adultos, por ejemplo, es una diferencia que hay. El tratamiento mínimo son 6 meses, y a los 6 meses se puede suspender. Igual hay pacientes que se les prolonga mucho más el tratamiento. Pero en los niños mínimo se va a hacer por un año. Así se ha visto que hay mayor eficacia, que se va a mejorar el cuadro y que no va a haber recaídas, ¿no? Entonces, en conclusión, utilizamos los SIGs, los que están autorizados por la FDA, son medicamentos, la verdad, seguros, pero igual, como mencionaba hace un momento, evitamos al máximo utilizar los antidepresivos. Primera línea, la psicoterapia, y bueno, después de combinarlo, si no hay digamos, un efecto, el efecto que esperamos, la recuperación del paciente. Exacto. Bueno, para mí el manejo del abordaje como tal interdisciplinario, más que importante, es totalmente necesario. Un médico general y ni siquiera un psiquiatra está, digamos, capacitado, tiene todo el conocimiento para manejar un caso tan complejo como la depresión de un niño. Es algo difícil de manejar y tiene que intervenir psicólogo, un trabajador social, bueno, y el médico general, psiquiatra, quien esté disponible. Como digo, no es algo importante, sino a nuestro modo de ver es algo necesario, sobre todo en este tipo de pacientes. En los pacientes adultos no tanto, o sea, no, digamos, no intervienen tantos factores como en el niño. En el niño intervienen muchos factores, muchos, inclusive la genética. En el adulto, que se le diagnosticó depresión en su edad adulta, o sea, el tratamiento disciplinar también es importante, digamos, pero no es tan necesario como en los niños. Yo por mi, digamos, o sea, pues sí, como digo, es necesario porque el tratamiento de primera línea es la psicoterapia. Y los que están más capacitados para hacer la psicoterapia, obviamente, son los psicólogos. El trabajador social también nos aporta con digamos, sus funciones. En la parte personal, de lo que, digamos, he trabajado en el servicio de urgencias, he notado que ese es como te digo, es el servicio que más favorece para un diagnóstico temprano. Por ejemplo, cuando el niño llega al consultorio de un psicólogo, de un psiquiatra, de un pediatra, es porque ya tiene síntomas y ya vamos a hacer un diagnóstico, pero ya es algo, es tarde, pero bueno, o sea, ya ha pasado algo. En urgencias que trabajé, me analicé mucho y miré que es un ambiente propicio y un escenario propicio para encontrar factores de riesgo muy tempranos y muy sutiles. O sea, nosotros, por ejemplo, en urgencias, como médicos generales, tenemos que llamar a las autoridades, a la policía, si vemos que hay un niño con signos de maltrato como tal o de violación, obviamente, o sea, es obligación para nosotros. Pero también encontramos, digamos, signos que no son, o sea, que no están dentro del protocolo de llamar a una autoridad o algo así, pero que no los podemos intervenir tampoco. O sea, miramos niños con algún grado de desnutrición, o niños con descuido como tal, o nosotros vemos que en la consulta los padres son algo violentos, o inclusive vemos que los pacientes tienden a la depresión, o que tienen ya diagnóstico de depresión, que todos esos son factores de riesgo los que mencioné. Entonces, urgencias, y como digo, desde la parte personal me parece un escenario perfecto para captar a los pacientes lo más pronto posible, a los niños, pues obvio. Entre más rápido hagamos el diagnóstico, o sea, entre más rápido es el diagnóstico, va a ser más efectivo el tratamiento y el pronóstico va a ser mejor, obviamente. O sea, vamos a evitar un deterioro progresivo del niño. Entonces, a mi modo de ver, entonces me mencionaba eso de urgencias. ¿Por qué en urgencias yo no tenía ese apoyo de un psicólogo a la mano, que sea urgencias, y un trabajador social? O sea, de vez en cuando bajaban, si se le llamaba, pero era muy difícil. Entonces, para mí, fortalecer eso sería ideal y, digamos, se evitaría la progresión de la enfermedad, sobre todo, ¿no? Que se haga crónica. Pero sí, en conclusión, el tratamiento interdisciplinario en el tratamiento de los niños es sumamente necesario. Claro, sí, bueno, lo que he mencionado, para mí lo más importante, la verdad, es adelantarnos al diagnóstico. O sea, ni siquiera hacer lo que nosotros llamamos un diagnóstico temprano, no, para mí es adelantarnos al diagnóstico. Tenemos unos factores de riesgo claros. Por ejemplo, en estadísticas, estudios epidemiológicos que hacen con gemelos y con niños adoptivos, se ha establecido que el trastorno depresivo en los niños, en el 40% de los casos, tiene carácter hereditario. O
es altísimo, o sea, 40, casi la mitad se podrían diagnosticar antes de tiempo, sabiendo que los padres sufren un trastorno depresivo. Estadísticas también dicen que los niños que tienen un padre con trastorno depresivo, ya adulto, ¿vale? Tienen 3 veces mayor riesgo de desarrollar también un trastorno depresivo los niños. ¿No? Entonces yo digo, para mí es que el grupo trabaje, sea psicólogos, sea trabajadores sociales, el médico de urgencias en Colombia, el médico psiquiatra, bueno, o sea, en adelantarse al diagnóstico, me parece como lo más prudente. Pero como te digo, en adultos el tratamiento, sí vamos a llegar, o sea, el paciente ya consulta cuando de verdad tiene signos de un intento de suicidio, algo ya grave. En los niños sí nos podemos adelantar un poquito al diagnóstico, manejando los factores de riesgo, que son muy claros. O sea, ver una familia disfuncional ya es un factor de riesgo claro para que el niño desarrolle un trastorno depresivo. Y en eso obviamente vuelvo al manejo interdisciplinario. El médico no tiene ni el conocimiento, o sea, el médico solo no tiene ni el conocimiento ni tiempo, no sé, para abordar ese caso. Entonces, la psicoterapia, bueno, todo el trabajo social ayudaría mucho a eso. Por ejemplo, adelantarnos al diagnóstico, digo, nosotros, por ejemplo, tenemos pacientes adultos con trastornos depresivos ya diagnosticados, con distimia, esas cosas, y tratamos de, digamos, abordar al grupo familiar en general, o sea, que se preguntarle, si hay niños, obviamente, y tratar de identificar si el niño está teniendo algún tipo de comportamiento que ya nos indique que está en riesgo de un trastorno depresivo. Como decía, entre más rápido se aborde el caso, y más rápido se instaura un tratamiento, que la primera línea, como mencioné, es la psicoterapia, menor, digamos, probabilidad de deterioro y mejor pronóstico para el paciente. Entonces, lo que yo recomendaría es eso, o sea, adelantarnos al diagnóstico de todas las ramas, médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, tratar de adelantarnos al diagnóstico, evaluar bien los factores de riesgo. Eso, en conclusión, para mí, cosas de la más importante, estar muy pendiente de los factores de riesgo que puede tener un niño para desarrollar depresión, enfatizar en el tratamiento interdisciplinario, digamos, en el abordaje interdisciplinario, y desde nuestra parte de los psiquiatras, que hay mucho estigma de que utilizamos mucho psicofármaco y, bueno, tantos medicamentos que de pronto tienen algún componente, digamos, dependiente, que hay muchos pacientes dependientes, más todo de benzodiazepinas, pero ese es un estigma que se intenta quitar y por eso tenemos, digamos, como primera opción de tratamiento la psicoterapia para los niños y de última opción, si ya no hay formas de recuperar al niño, utilizar un tratamiento psicofarmacológico que igual está autorizado y está muy estudiado y no va a producir ninguna alteración mayor en los niños. Vale, 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 gracias a ustedes, gracias.